de Svalbard, situado en el Océano Glacial Ártico, fue tomada una de las imágenes con la que muchas veces asociamos los temas ambientales. Aunque se trata sin dudas de un llamado de atención sobre el impacto de fenómenos como el cambio climático, por lejanas y repetidas, fotos así pueden transmitir a veces la sensación de que varios conflictos ambientales son ajenos a nuestra realidad inmediata y que además tenemos pocas herramientas a mano para solucionarlas, o mejor, para evitar que sucedan. Sin embargo, lo cierto es que todo lo relacionado con el entorno, desde los conflictos hasta las propuestas de soluciones y nuevos enfoques, ocurre aquí y ahora, en nuestros mares, agroecosistemas, ciudades. Además, los seres humanos somos parte de las interconexiones de un planeta diverso y complejo. Hoy en el Observatorio analizamos el tema ambiental a partir de proyectos que han logrado transformar realidades concretas en Cuba. También indagaremos sobre aristas del tema menos abordadas en los medios de comunicación, como es el caso de los residuos tecnológicos, y compartiremos algunas propuestas para tener un rol activo en ese cambio cultural que implica una mirada más abarcadora y profunda sobre el medio ambiente. Medio ambiente nos remite en muchas ocasiones a elementos naturales como la flora, la fauna, el clima, la tierra, el agua y por supuesto a la interrelación entre ellos. Sin embargo, hoy el análisis es mucho más abarcador. Aunque el concepto de medio ambiente aún está en construcción, podemos encontrar una mirada integradora en la propuesta de la Organización de Naciones Unidas. Para la ONU, se trata de un sistema de elementos naturales y artificiales interrelacionados que además se modifican por la acción humana. Esta definición incluye también, y esto es muy importante, los valores naturales, sociales y culturales de un lugar y momento específico. Entender el medio ambiente como un sistema entre natural y artificial permitiría aquilatar el protagonismo de la obra humana en su relación con los demás componentes de nuestros escenarios de vida. Además, deja claro que no es solo el medio natural el afectado, sino y de forma especial la propia vida humana. A partir de estos enfoques, un análisis contemporáneo del rol de los investigadores ambientales a nivel mundial y también de los periodistas que comunican ese tema, los coloca ante situaciones complejas como la que viven los llamados migrantes ambientales, por ejemplo. Según Naciones Unidas, para 2050, alrededor de 200 millones de personas serán desplazadas a causa de la degradación de los suelos, la escasez de agua potable o los desastres naturales extremos. Esos fenómenos llaman la atención sobre la urgencia de articular estrategias que respondan a las necesidades de estos grupos humanos. Desde una dimensión social, otro asunto relevante es el de las comunidades que viven en entornos insalubres y las consecuencias socioeconómicas de esa realidad. El análisis de la legislación ambiental de cada país es también un tema que debe ser abordado desde los medios de comunicación. Otro tema relevante es el fenómeno de los desechos electrónicos, una arista ambiental relacionada con los avances en materia de artefactos tecnológicos. Este es un análisis de los avances desde un ángulo inusual. Por ejemplo, tenemos una declaración de Naciones Unidas donde nos explican que en 2019 generamos 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo. Fíjese bien, solo de residuos electrónicos. Esta cifra equivale a 3.000 ómnibus grandes para ponerlo en perspectiva. Mientras nos enorgullecemos de las nuevas generaciones de computadoras, teléfonos móviles y demás dispositivos, estos 53,6 millones de toneladas residuales significan que cada una de las personas de nuestro planeta, como promedio, generó 7,3 kilos, o sea, 16 libras de desechos electrónicos solo en 2019. Y la tendencia se mantiene preocupante. Según las predicciones de la ONU, en 2030 generaremos 74,7 millones de toneladas a nivel mundial, o sea, 4.180 ómnibus. Tiene varias aristas este asunto, pues nos queda por aclarar, a dónde va a parar todo este volumen de residuos. Hay una cierta tendencia a lugares no muy visitados, de los que no se hace gala, ya sean terrenos lejanos de los centros urbanos o incluso fuera de frontera,
a países menos desarrollados, poco atendidos por los titulares, que cuentan con mano de obra barata, encargada de extraer lo reciclable, aún a expensas de poner en riesgo su salud al no contar con las necesarias protecciones. Pero el tema de los desechos electrónicos tiene otra cara, y es que son valiosas fuentes de materias primas. Si se recolectan en condiciones adecuadas, pueden abrir el camino de la minería urbana. Hablamos de una modalidad del reciclaje que responde a la idea de economía circular. Los productos básicos pueden emplearse de nuevo y extender su vida útil, como los teléfonos inteligentes y las pantallas planas, que contienen elementos químicos cada vez más escasos en los yacimientos naturales. Entonces, lo inteligente es aprovechar todos los materiales de postconsumo que genera la sociedad contemporánea. Computadoras, teclados, cafeteras, controles remotos, teléfonos móviles, todos son reciclables en casi un 90% de sus partes. Sin embargo, solo el 20% de los desechos electrónicos en el mundo se recicla anualmente. Por tanto, existen soluciones concretas. Convertir el ciclo de vida de los electrodomésticos de lineal a circular. Hoy los dispositivos se usan un cierto tiempo determinado por muy diversas razones, entre ellas la obsolescencia programada, y luego terminan en la basura. Conseguir reprocesar, volver a utilizar al menos este 90% del total de desechos electrónicos podría significar un destacado paso de avance. Esto no es solamente un reto tecnológico, sino esencialmente organizativo y cultural. Aunque sigue siendo reactivo, los dispositivos se siguen concibiendo para ser desechados tras una corta vida útil. Y entonces, solo entonces, pensamos en el asunto. ¿Y qué sucede con esta variante en Cuba? Según reporta en su página web la revista Juventud Técnica, los primeros pasos hacia la minería urbana en el contexto nacional están vinculados al aprovechamiento de materias primas como fuentes de chatarras ferrosas y no ferrosas. Hasta el momento, adquirir la tecnología para el desarrollo pleno de la minería urbana en el país es un proyecto a largo plazo. De cualquier forma, esta posibilidad debe mirarse con atención porque hoy Cuba muestra una tendencia al incremento de los desechos electrónicos. Crear centros de reciclaje especializados en su procesamiento es también una apuesta por el desarrollo sostenible. Mientras estas posibilidades se concretan en el escenario nacional, otros actores sociales también impulsan la filosofía del reciclaje. Por ejemplo, el proyecto Ciclo Ecopapel, un emprendimiento ecológico en La Habana. Esta iniciativa se inserta en la estrategia de comunicación ambiental del país con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Ciclo Ecopapel es una iniciativa no estatal y básicamente lo que hacemos es realizar papel reciclado a partir de desechos de papel que pueden donar a algunas empresas, emprendimientos, también donan algunas organizaciones no gubernamentales e incluso empresas estatales y actores de la comunidad. Hacemos papel reciclado con cero químico, es decir, utilizamos agua de lluvia, utilizamos también energía renovable a partir de paneles solares y la finalidad de Ciclo, a la par de generar un beneficio económico o financiero, también es preocuparnos por el medio ambiente y generar también una cultura limpia y una cultura ambiental sostenible a partir del reciclaje. Uno de nuestras metas es educar en torno a cómo hacer, así dice nuestro eslogan, un mejor papel. Y por otra parte se hace necesario en muchas ocasiones buscar alternativas para adquirir la materia prima. Se hace necesario también buscar estrategias de promoción para valorizar que el trabajo que se hace es ecosustentable y cuál es la importancia de reutilizar este papel. Por ejemplo, la cantidad de árboles que se dejan de talar si uno reutiliza o recicla el papel que muchas veces desecha. Pues desde la comunicación es necesario también decir o hacer partícipe a las personas que van a adquirir estos productos hechos con material reutilizado o con material reciclado. Y la conciencia, sobre todo, la generación de una conciencia a pequeña escala de que
hay otra manera de hacer las cosas sin despilfarrar, sin desaprovechar los recursos que ya tenemos, y eso nos permite en muchas ocasiones hacer que las personas pues lo repliquen también a partir de esta misma filosofía verde. A nivel nacional, varios proyectos han logrado transformaciones en comunidades con vulnerabilidad ambiental. Uno de ellos es Manglar Vivo, auspiciado por la Oficina en Cuba del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En la práctica, se articularon estrategias para la mitigación del cambio climático en poblados costeros. Ante las inundaciones, la intrusión salina y otras vulnerabilidades del archipiélago cubano, surge en 2014 el proyecto Manglar Vivo, una iniciativa con gran impacto en las comunidades de Artemisa y Mayabeque y que hoy extiende sus experiencias a otros territorios del país. Este proyecto culminó en el 2020, después de 6 años de implementación, con casi más de 7.000 hectáreas de ecosistemas naturales restaurados. Las comunidades en el proceso de encuesta reportaron que las inundaciones habían retrocedido de los 11 kilómetros hasta los 8 kilómetros aproximadamente. Los monitoreos de la biodiversidad llevados a cabo por las instituciones científicas han reportado un aumento de la abundancia en las especies como aves migratorias, cocodrilos, manatíes. Un componente importante dentro del proyecto era el trabajo con los decisores y los gobiernos de los territorios. Y eso se ha expandido a nivel nacional, llegando a reproducir muchas de las experiencias del proyecto Manglar Vivo en otros territorios del país. Estamos hablando de Guantánamo, Cienfuegos, Mariel y la Bahía de La Habana. La necesidad de este tipo de enfoque a lo largo de todo el país para poder implementar este tipo de proyectos es uno de los retos principales, ya que en los territorios se trata estos temas de manera aislada y no intersectorial. El proyecto ha incidido mucho en lo que es la educación a las futuras generaciones. Incluso en los libros de texto de 7º y 10º grado, ahí está incluido el enfoque de adaptación basada en ecosistemas y los datos del proyecto Manglar Vivo. Más allá de proyectos como Manglar Vivo, la resiliencia o adaptación a los fenómenos climáticos demanda todavía muchos cambios de mentalidad, transformaciones culturales para el bienestar de todos. Las experiencias del proyecto Manglar Vivo también han quedado registradas como parte de la webserie documental Hijos del Monte de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y el proyecto Naturaleza Secreta de Cuba. Hoy compartimos un fragmento de uno de los capítulos dedicado a la historia de vida de Vicente Núñez, miembro de una de las comunidades que se transformaron a partir de esa iniciativa ambiental. La siembra en manglar tiene importancia para la comunidad, pero tiene importancia también para el mundo entero. Porque si nosotros lo ponemos a analizar, cada mata de manglar en su apogeo recoge 20.000 goticas de sal, pero eso deja de ir a la atmósfera. Entonces usted va a respirar un aire puro, pero se dice que en el 2050, el 2100, que desaparecerán los asentamientos poblacionales, que la única solución es sembrar el manglar en la primera barrera. Lo hemos educado una comunidad. Hemos educado a esos niños que te están diciendo a sus padres que el manglar no se puede cortar y que el manglar le da vida. ¿De dónde son la mayoría de los trabajadores que nosotros tenemos? De la comunidad que nosotros tenemos. Entonces no tienen que ir a buscar trabajo a otro lado, sino que lo tienen aquí. Lo primero que hice fue ir a los manglares de Cajío para que Vicente me enseñara la importancia que tenían los manglares, es decir, que el manglar es recuperador de suelos marinos, recuperador de especies, no solo flora, sino también como fauna. Así que los podemos ir descansados, que tenemos el relevo seguro. Le dije que hasta que tuviera sangre en la vena y el corazón en la tierra, yo estaba realizando esto. Pero además le dije que iba a seguir continuando porque iba a fertilizar los montes. O sea, que me quemaran y tiraran los polvos aquí, para que los montes siguieran.
Como ocurrió con Manglar Vivo, otras iniciativas ambientales en el país también forman parte de rigurosas investigaciones científicas. Por ejemplo, en el Acuario Nacional, un equipo de jóvenes especialistas desarrolla el proyecto Cultivo y Propagación de Corales para la restauración de arrecifes en Cuba. Desde la ciencia buscan restablecer uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica en el planeta. El deterioro de los ecosistemas es una de las problemáticas más complejas del siglo XXI. Ya sea por acciones humanas o fenómenos naturales, miles de especies se encuentran en peligro de extinción o han desaparecido. Razones para que Naciones Unidas impulsara este 2021 el comienzo de un nuevo decenio hasta 2030. La idea principal se enfoca en cómo restaurar los ecosistemas sobre los beneficios que implican incluso para nuestra salud. Y es que entre los más afectados aparecen los arrecifes de coral, que además de ofrecer servicios esenciales en su entorno, también funcionan como barreras protectoras ante huracanes y en otros contextos son utilizados para la fabricación de algunas medicinas. Las inquietudes por la pérdida o deterioro de varias especies provocaron un nuevo proyecto en Cuba en 2019. La idea es la restauración activa de estos ecosistemas, o sea, gracias a la intervención directa de la ciencia. Los especialistas aplican en el proceso la técnica nombrada cultivo o jardinería de corales, que cuenta con dos fases. En primer lugar, se desarrollan colonias en granjas o viveros. Luego, esas colonias cultivadas se trasplantan en los arrecifes degradados durante lo que se conoce como fase de siembra. Así se realiza uno de los procesos principales para restaurar los ecosistemas. Después de varios estudios, los expertos determinaron que buena parte del éxito proviene de la reproducción asexual asistida por fragmentación, pues es una de las vías más efectivas en el crecimiento de los corales, con menores daños a las colonias donantes. Pues el método de reproducción vía fragmentación consiste en, primero que todo, detectar y que por supuesto que coincida con las especies que existen naturalmente en ese sitio que se va a restaurar. Una vez entonces que estos fragmentos hayan alcanzado una talla adulta, básicamente lo que vamos a hacer va a ser podar. Digamos que es el mismo principio que se utiliza en los viveros de plantas. Es decir, de una colonia ya grandecita, adulta, pues podamos los extremos y estos extremos van a ser los que vamos a sembrar posteriormente en el arrecife degradado. Pero este tipo de reproducción tiene una desventaja. Resulta que los fragmentos obtenidos a partir de las colonias son idénticos genéticamente, o sea, clones. Por lo tanto, no hubo mezcla de genes que permitieran nuevas combinaciones o variabilidad, algo indispensable para que las especies se adapten a las condiciones del medio, incluso a los efectos del cambio climático. Ante este conflicto se desarrolla el monitoreo de desove y colecta de gametos, un proceso muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que solo ocurre fertilización cuando los espermatozoides y óvulos de especies que poseen colonias de genotipos diferentes se encuentran. Ese acercamiento debe suceder de forma natural en el mar, pero se hace muy complejo por la gran distancia a recorrer y factores ambientales que pueden incidir, como las altas temperaturas y la pérdida de muchos individuos. De ahí que los científicos reduzcan todo el proceso a una especie de cubeta y luego a los laboratorios. En las fechas de desove, entonces esperamos a que atardezca, anochezca y preparamos todo el equipo para realizar los buceos nocturnos. Una vez que llegamos a las colonias que hemos marcado, pues observamos, monitoreamos si van a desovar y si es el caso, pues entonces pasamos a ponerle el colector de gametos. Una vez que tomemos los paquetes de gametos, entonces pasamos a depositarlo en un recipiente o cubeta donde va a ocurrir la fertilización asistida. Luego los pasamos al laboratorio donde vamos a cultivarlos hasta que alcancen una talla adulta y donde vamos también a controlar parámetros importantes para su crecimiento, tales como temperatura, luminosidad, pH, entre otros. Cuando llevamos las larvas o los gametos incluso al laboratorio, ahí aseguramos que sobrevivan a esta primera etapa, la etapa de metamorfosis, porque en el mar hay muchos depredadores que se alimentan de las larvas, se alimentan de los gametos, incluso tienen cierta dificultad para lograr asentarse en un arrecife donde puedan desarrollarse después los corales juveniles. Y ya cuando alcancen una talla que les permita sobrevivir mejor en el mar, entonces lo llevamos a los viveros o lo llevamos directo al arrecife. La combinación de estas dos técnicas en el cultivo
de los corales en los viveros y en la siembra en los arrecifes naturales y los arrecifes afectados nos permite contrarrestar estas dos deficiencias, tanto la menor supervivencia de los reclutas o de los juveniles a partir de la reproducción sexual y la baja diversidad a partir de la reproducción asexual. Combinando estas dos técnicas obtenemos poblaciones mayores y más diversas que nos permiten una mejor adaptación y una mejor supervivencia del resultado de nuestro trabajo en la restauración de los arrecifes. Como vemos, restaurar ecosistemas resulta muy difícil, un verdadero sacrificio de la ciencia para ante fenómenos adversos preservar la vida. Además de la riqueza de sus arrecifes coralinos, Cuba cuenta con unas 7.500 especies de plantas y cerca de la mitad está considerada como endémica, o sea, exclusiva del país. Sin embargo, otros datos son preocupantes. Un 50% de la flora está amenazada o en peligro de extinción. Por ejemplo, 25 especies ya han sido consideradas extintas, es decir, desaparecieron, ya no existen más en nuestro territorio. Este número puede cambiar porque solamente quiere decir que durante 50 años los investigadores han estado buscándola en diferentes lugares, pero pudieran aparecer en algún momento. Con esa información, especialistas del proyecto Planta, dedicado a la preservación de la flora y sus hábitats, dieron a conocer un catálogo de las especies más amenazadas del país. A partir de esa publicación se desarrollaron acciones para preservar la singular flora de Cuba. Tenemos el ejemplo de Begonia cowelli, una especie que al posicionarla dentro de las 50 especies más amenazadas de Cuba, aficionados a la botánica en Granma la salieron a buscar y la encontraron. Hoy esa especie se cultiva, ya no está extinta y se cultiva en los 12 jardines botánicos de la Red Nacional de Jardines Botánicos. El proyecto Planta propone abordar el tema de la conservación con un enfoque educativo y desde el trabajo conjunto entre las comunidades y especialistas de diversas áreas del conocimiento. Un objetivo claro de cooperación donde se pudieran crear equipos multidisciplinarios para el abordaje de la conservación activa en el campo. Es decir, crear equipos donde se juntaran no solo biólogos o forestales, conservacionistas activos o voluntarios que pudieran surgir desde la comunidad, pero también personas del mundo de las ciencias sociales que son tan importantes para estudiar cuáles son los conocimientos que tiene la población, cuáles son las demandas de información que hay y cómo eso lo podemos conectar con resultados científicos que existen hoy. Y esto, conectarlo con las acciones que se hacen. Los proyectos internacionales de corte ambiental tenían como centro de atención los parques nacionales y las áreas protegidas. Sin descuidar estos escenarios, en fecha más reciente han surgido otras iniciativas que se enfocan en los ecosistemas productivos. Un ejemplo es el proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local, BASAL por sus siglas. La idea fue aportar herramientas desde el conocimiento científico para que los productores agropecuarios pudieran adaptarse a los efectos del cambio climático como las inundaciones y las sequías. BASAL comenzó en 3 municipios del país ubicados en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y Camagüey. Luego se extendió a 33 municipios. Se trabajó en diferentes ejes, la recuperación de suelo, el uso de biofertilizantes orgánicos. Por ejemplo, en el agua se crearon las BUCA, Brigadas del Uso de Calidad del Agua, porque el agua es uno de los elementos ambientales que más ha afectado realmente dentro de los procesos productivos. Durante 8 años, el equipo de BASAL desarrolló con los productores estrategias que garantizaran la sostenibilidad alimentaria a nivel local. Para que esas producciones, para que esas semillas no se perdieran, para que esas plagas no afectaran esas grandes producciones, una de las más importantes cosas que logramos en BASAL fue la integración. Integración ciencia, integración producción, integración productor y productoras, que también, bueno, es uno de los ejes que trabaja BASAL.
También enfocado en los ecosistemas productivos cubanos se encuentra el Programa de Asociación de País sobre Manejo Sostenible de Tierras, en apoyo a la lucha contra la desertificación y la sequía en Cuba, OP15. Se ha implementado en zonas con claras evidencias de degradación en sus recursos naturales, como el sur de Pinar del Río, la llanura Habana Matanzas, la cuenca del Cauto y el sur de la provincia de Guantánamo. En la Cuba de hoy es importantísimo reconocer el cambio climático como algo real que nos toca a todos los seres humanos, sobre todo los ecosistemas productivos, que a veces olvidamos la importancia que tienen para nuestro país. En ellos encontramos una importantísima biodiversidad y también recursos naturales que son insustituibles y no son renovables. Por ejemplo, el agua, el suelo, son elementos fundamentales y que hoy, por ejemplo, más del 70% de la superficie agrícola de Cuba tiene factores que limitan la producción agrícola. En estos escenarios, OP15 promueve el uso de la tierra de forma sostenible. El manejo sostenible de tierra es un grupo de prácticas y de medidas de adaptación al cambio climático. Entre ellas podemos citar la captación de agua, las medidas de retención de tierra, las medidas contra la erosión y también medidas que fomentan la biodiversidad en los ecosistemas productivos. Nosotros venimos trabajando desde el año 2017 en fomentar incentivos financieros al sector agropecuario, pero sector agropecuario que respete y proteja los recursos naturales. Nosotros hemos logrado que la empresa de seguros nacionales y el banco reconozca las prácticas de manejo sostenible de tierra como algo viable en el sistema agrícola cubano. Por tanto, han bonificado a los productores que están reconocidos en el manejo sostenible de tierra. Finalmente quedamos ante una pregunta. Bueno, ¿intentamos aliviar el impacto de nuestra actividad o evitamos generar tal volumen de desechos, optimizando la producción de bienes y servicios? Nada nos impide pasar a un análisis crítico de los proyectos en etapa de concepción y desarrollo, con el objetivo de anticipar soluciones y enfoques menos dañinos que optimicen el consumo de energía y materias primas, además de incorporar en los presupuestos soluciones de diseño al tratamiento de todo tipo de desechos y residuales. Somos responsables no solo de la producción de estos bienes y servicios, sino y de forma especial de lo que sucede de espaldas al mercado en los escenarios que nos rodean. La dimensión ambiental forma parte de todos los procesos que vivimos aquí y ahora, desde el conocimiento científico y la toma de decisiones como sociedad global interconectada, como país y también a nivel personal, tenemos herramientas para aliviar los conflictos medioambientales y sobre todo para evitar que sucedan.